Hermanos de Lifeway Mujeres, estoy feliz de estar de regreso en nuestro podcast después de una larga pausa, pues pensando y renovándonos y esperando los nuevos recursos que tenemos este año para ustedes y poder mostrárselos desde esta perspectiva, conversando con sus autoras. Quiero, antes de dar la bienvenida a la autora que va a abrir esta nueva temporada, pues quiero primero recordarles que todos los episodios de nuestro podcast están disponibles en nuestro canal de YouTube y también lo pueden encontrar en todas las plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast e incluso en Google. También pueden entrar a lifeofmujeres.com o mujeres.lifeway.com y ahí van a encontrar no solamente todos los libros nuevos que tenemos, sino que también ahí van a encontrar las muestras cortas del primer capítulo gratis. Ahí pueden encontrar todo acerca de nuestras autoras, videos exclusivos. Hay mucho, mucho contenido para ustedes allí en Lifeway Mujeres. Además de que tenemos un área de miembros que tiene un grandioso curso creado por nuestra querida Wendy Bello acerca de cómo interpretar correctamente la Biblia. Y todo esto es gratis para ti. Así que ya lo sabes, ahí en lifemujeres.com lo puedes encontrar. Y hoy tengo el honor grandísimo, feliz, de poder conversar con la autora de Arde mi corazón. Ella es Majo Rivera y escribió este libro de cómo recuperar tu amor por Dios. Majo, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Masi, gracias por la invitación, gracias por tenerme acá para abrir nuevamente esta temporada de podcast y poder compartir con ustedes un poco de lo que Dios me dio y lo que pude escribir en esas páginas. Así que estoy emocionada. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y como oramos antes de empezar, la verdad es que el anhelo es que el Señor use esto para que quien lo escuche tenga un reencuentro con el Dios vivo, ¿verdad? Y pueda conocer cómo amarlo más. Y como dice aquí, recuperar incluso ese amor por el Señor. Así que vamos de una vez a esto, Majo, porque tengo varias preguntitas para ti. Quiero saber primero, ¿cómo fue que nació Arde mi corazón? ¿Hubo un momento específico de tu vida que te inspiró a escribir acerca de este tema? ¿Hay una parte de tu historia, de tu vida, que está ligada a Arde mi corazón? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que todo parte cuando empieza la pandemia. Yo ya tenía como quizás unos 13 años de creyente, pero había sido como una creyente muy, quizás nominal. O sea, Mm, conocía la Biblia, la leía de vez en cuando, iba los domingos a la iglesia, pero no tenía una relación profunda con Dios. No, yo hoy lo puedo ver, no conocía profundamente a Dios, no, realmente no tenía un interés de vivir para la gloria de Dios. Esas palabras me quedaban muy grandes y probablemente yo era el centro y quería que Dios sea, ¿verdad? mm. El, ay, el genio de la lámpara mágica que está a mi disposición. Pero todo cambia cuando empieza la pandemia y se abre la oportunidad de empezar a estudiar la Biblia. Y algo que me pasa a mí es que soy una persona que le gusta profundizar. Cuando me concentro mucho en algo, me meto, profundizo, reflexiono y empecé a descubrir que la Biblia era como un tesoro que yo no había descubierto y que, Wow. wow, ese tesoro empieza a transformar mi corazón hacia Dios. Yo era como más apática en relación con la Biblia porque la veía lejos de mí, la veía como aburrida, honestamente, la veía aburrida y tampoco la entendía. Pero cuando me empiezan a dar como las pautas para entenderla y empiezo a hacer uso de esas herramientas en mi propia vida devocional y empiezo a descubrir lo que es la meditación bíblica, me doy cuenta que mi relación con Dios empieza a cambiar porque algo empieza en mí a encenderse hacia el Señor. Yo ya no quería Wow. vivir la vida que veía, ya no estaba dispuesta a seguir viviendo de la misma manera. Más bien quería tomar decisiones que honraran al Señor y quería ya pasar tiempo con Dios. Lo cual Wow. antes era como mi Biblia, mi mesa de noche, empolvándose y quizás a ver si hoy la tomo o de repente mañana. O me hacía Wow. promesas a mí misma que al día siguiente la tomaría y no lo hacía, pero empieza a cambiar y ese anhelo empieza a volverse espera, yo necesito tener una cita con Dios antes de empezar mi Wow. día. Y ese punto de quiebre empieza a transformarme, me empiezo a dar cuenta que mi vida está cambiando. Y entonces con los años empiezo a compartir eso en redes. Y un día, así como quien no quiere la cosa, comparto uno de los ejercicios que yo hacía, que era
meditar usando un diagrama y se volvió Como el viral, mapeo. el mapeo, y se volvió viral. Y a mí me sorprendió como que eso a la gente le llamara tanto la atención. Y yo dije, espera, ¿por qué mejor no abro un espacio donde le enseño a la gente a hacer esto? Porque quizás le interesa. Y así nacen los talleres de meditación bíblica de los miércoles, que ya van como 3 años. Pero ese espacio me dio, fue como una luz que el Señor pone en mi vida para mostrarme que la gente no sabe leer la Biblia. Y si tú no sabes leer la Biblia, no vas a poder encontrarte con Dios. Así Yo me es. empiezo a dar cuenta que esa era mi propia historia personal. Lo que pasa es que alguien se había dedicado a enseñarme cómo leer la Biblia. Entonces yo descubro esto y yo digo, ah, no, yo quiero enseñarle a las personas a hacer lo mismo. Wow. Y empiezo a usar este espacio del taller para poder enseñar a leer la Biblia. Y es ahí cuando Lifeway me contacta y me dicen, queremos que esta misma experiencia la pongas en papel para poder llegar a otras personas. Entonces, así nace, digamos, Arde mi corazón. En el fondo es fruto de mi propia experiencia con el Señor, de reencontrarme con Dios en las Escrituras, de reencontrarme con ese Dios que me salvó, de volver a ese primer amor, porque yo me acordaba cómo así, cuando yo conozco al Señor, ese tenía un corazón que moría por vivir para las cosas de Dios. Y con el pasar del tiempo, de la vida, eso se empieza a apagar. Ujú. Y yo empiezo a vivir como en automático con el Señor. Y ya nada despertaba mi vida hacia Dios. Pero todo cambia cuando yo empiezo y vuelvo a las escrituras. Entonces, Wow. eso empieza a despertar en mí un deseo de que quiero que la gente entienda que lo que está pasando es eso. Es que Wow. sin Biblia, sin entender la Biblia, no vamos a poder volver al Señor. Y ese primer amor que tú tuviste, esa primera explosión, esa emoción de tú querer vivir, se va a diluir y se va a quedar diluida si tú no regresas primero a las escrituras. Wow, Ujú. glorioso. Y yo creo que esa es como la historia de todo creyente, o sea, todo el que se convirtió, tal vez, creo que los que pueden tener un poquito más de tiempo, como nosotras que tal vez tenemos más de 20 años en el Evangelio, pues es más común, mientras más pasan los años, uno tener esto, pero también pasa para el que tal vez tiene un año y medio y se le complica, no lo entiende, como tú decías, se lo encuentra aburrido y comienza entonces a disminuir ahí, ¿verdad? Su pasión y su interés. Entonces, vamos a ver lo opuesto. ¿Cómo se ve un corazón que arde por Dios? ¿Qué significa? ¿Cómo lo vemos en la práctica? ¿Con qué no comemos esa parte? Ok, em, un corazón que no arde por Dios. Pues voy a empezar como por lo opuesto. Es un corazón que no desea pasar tiempo con Dios, que no se despierta y dice, Señor, necesito de ti, necesito pasar tiempo contigo, necesito escucharte, necesito saber qué me vas a decir. Como que hay, como me decía hace poco un amigo, una ansiedad santa, Ah, un deseo santo como necesito escucharte. Un corazón que arde por Dios es eso, es un deseo constante de estar con el Señor, un deseo constante de escuchar su voz, un deseo constante de vivir para Él, un deseo constante, ok, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué entorpece mi propio caminar contigo? Y estar dispuesta a decir, renuncio a eso, aunque me cueste. Y si me cuesta, decirle al Señor, no quiero renunciar, pero dame el deseo para querer renunciar. ¿Viste la diferencia? mm, Porque hay mucho en nuestra vida a lo que no queremos renunciar. eso es verdad. Pero podríamos quedarnos ahí, bueno, sí, pues no quiero renunciar a eso y entonces sigo viviendo. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos y le decimos, Señor, no quiero renunciar, pero quiero querer renunciar? ¿Tú crees que Dios va a decir, no te Te voy a dejo igual. querer? No, Dios es el más interesado en que renunciemos a aquello que nos está separando de Él. Entonces, un corazón que arde por Dios empieza en un deseo constante por estar con su Creador, en un deseo constante por conocerlo más, en un deseo constante por vivir para Él. Y también en un reconocimiento constante de que no es suficiente, que yo no soy suficiente, que mis Mm, capacidades, que mi pecado, que mi vulnerabilidad, que mis luchas no son suficientes y que necesito llevarlas a Él. wow. Porque me pasaba a mí cuando yo no conocía al Señor tan profundamente, eh, que yo tenía luchas y yo decía, pues, no, o sea, Dios no va a querer Dios no va a querer recibirme con esto.
Wow. porque es demasiado oscuro para él. Pero en mi mayor oscuridad, en mi momento de mayor enemistad con el Señor no solamente me abre los brazos, sino que los abre de tal forma que sus manos son clavadas en una cruz y muere por mí. Mm. ¿Cómo así que yo hoy, siendo que Él mismo me ha reconciliado consigo mismo, en menor oscuridad, Él no me va a recibir? Y Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos Ujú. misericordia y hallemos gracia Mm. para la ayuda oportuna. Y a mí ese texto Amén. me encanta, porque ese texto no dice, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono del amor, dice el trono de la gracia. Y la gracia es recibir algo que tú no mereces. Exacto. Entonces ese trono está ahí para todos aquellos que no merecemos acercarnos. Eso me incluye. Entonces, en mi peor momento, ese trono es justamente el trono que yo necesito, el trono que no Amén. merezco. Me están diciendo, ese es el trono que no mereces. Pues yo digo, no me merezco acercar al Señor. Dice, perfecto, ese es el trono. Ese trono tiene ese título. Para ti, que no lo mereces, acércate acá. Con confianza. Vas a hallar ayuda oportuna y misericordia. Gloria a Entonces, Dios. cuando tú estás buscando, tú tienes un corazón que arde por el Señor. Tú entiendes que Dios no te va a rechazar, aún en tu peor oscuridad. ¿Por qué? Que tu corazón arde por Dios no quiere decir, y ojo, que tú vives en una constante santidad elevada en el cielo y, ¿verdad? Levitando ahí. Eso no es real, porque seguimos siendo igual de pecadores y seguimos siendo igual de caídos. Lo que cambia es el deseo de mi corazón, Amén. porque yo Wow. puedo encontrarme con mis luchas, pero esas luchas ahora se las quiero llevar al Señor y decirle, ayúdame, porque no quiero permanecer igual, no quiero dejarlas, pero necesito querer dejarlas, porque me están alejando de ti. Entonces, dame ese querer que no tengo. Y eso Amén. está en la Biblia, el Señor da el querer como el hacer, pero a veces simplemente nos hundimos el Señor no me va a recibir así. Pero ese Y corazón que arde por Dios es eso, es querer, anhelar, hacer lo posible por mantenerte cerca del Señor. amén, amén. Y esto requiere también, escuchándote, estaba reflexionando y pensaba, todo esto requiere también que yo pueda estar apercibido de quién soy, de mi insuficiencia, o sea, tiene que haber un reconocimiento de cuál es mi condición delante de Dios. Y o sea, no puedo llegar a eso que tú estás exponiendo, de arder por el Señor, si no reconozco primero quién soy para luego determinar y llegar a la conclusión que necesito más de Él. Se tiene que darse ese proceso. Pero, ¿qué barreras entonces tú entiendes, Majo, que hay comúnmente hoy en día, que son las que nos llevan a este enfriamiento y nos hacen poner otros ídolos, ¿verdad? Y llenar el espacio del Señor con otras cosas? Sí, lo que tú has dicho, Masi, es clave porque va a ser imposible que nosotros nos acerquemos a Dios si primero no hacemos una introspección de dónde estamos. Y empieza por reconocer nuestra propia miseria, empieza por reconocer nuestra propia incapacidad, empieza por reconocer que nunca vamos a llegar, que nunca vamos a alcanzar el estándar, que no somos lo que creemos que somos. Eso le decía a una muchacha hace unos días. Ya es tiempo de reconocer que no eres quien cree que eres y dejar tu Mm, orgullo de lado. amén. No lo vas a lograr por ti misma, no lo vas a alcanzar por ti misma. Necesitas de la cruz, necesitas del Señor. Entonces, empieza por reconocer tu insuficiencia y eso es un paso gigantesco de humildad, porque es reconocer que no soy suficiente y a nadie le gusta reconocer sus miserias. Pero Eso es empieza así. por ir delante del Señor y hacer eso. Es ir y Señor, muéstrame lo que no quiero ver de mí misma. Mm. Ahora, tú decías, también me preguntabas cuáles eran como los obstáculos. Yo Sí, como creo esas que barreras mayores que tú ves hoy en día. Y eso es, de hecho, el libro empieza con los primeros dos capítulos del libro abordan esos obstáculos porque lo vi en mi propia vida y lo veo hoy en día. Yo creo que Satanás ha sido muy astuto en formar una generación que vive, primero, a toda velocidad y segundo, Mm, súper entretenida. eso es ¿Por así. qué?
porque si estamos a toda velocidad viviendo a un ritmo acelerado, nosotros nunca vamos a ser capaces de detenernos y hacer una introspección. Entonces no nos vemos. Entonces estamos constantemente recibimos de la predica el domingo, leemos un libro, que el podcast, pero en ningún momento nos detenemos y decimos, ¿dónde está mi corazón? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy procesando yo esto? Señor, ¿qué hay dentro mío que no estoy mirando? Entonces, vivir acelerados lo que simplemente hace es mantenernos como en pausa delante de Dios. Pero lo otro que está logrando Satanás en esta generación es formar una generación entretenida. Si tú te das cuenta, no tenemos la capacidad de estar en silencio. Eso es Siempre cierto. estamos o con el celular, o con música, o con un libro, o escuchando un podcast, o hablando con alguien. Pero no tenemos la capacidad simplemente de dejar todo y mirar el techo y pensar. Si me voy a echar en la cama, prendo la tele, agarro un libro, agarro mi celular, pongo música. Pero no tenemos una capacidad de dejar la mente en blanco y Ujú. pensar y orar y conversar con el Señor. Estamos manejando o estamos en el transporte público, estamos escuchando música, estamos con el celular, estamos leyendo. Siempre necesitamos mantener a la mente entretenida. Y eso es impactante. Corrie ten Boom decía, si el diablo no logra que tú peques, logrará que estés ocupado. Ujú. Y el objetivo es genial, porque lo que va a hacer es te va a mantener desconectado primero de ti mismo. Si tú estás desconectado de ti mismo, tú no tienes la posibilidad de conectarte con nadie más, y eso incluye a Dios. Eso es así. Entonces tú vas a hacer todo en automático y tú vas a empezar a vivir en automático. Y yo empiezo el libro con esos dos capítulos porque para mí es vital que los creyentes nos detengamos. Espérate. O sea, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿A qué ritmo estás viviendo tu vida? ¿Cuánta información te estás metiendo en la cabeza que no te está permitiendo simplemente detenerte y ver cómo estás tú y por ende cómo está tu relación con el Señor? Si nosotros vivimos así, no importa cuántas técnicas de estudio bíblico, meditación, cuántos cursos de teología tú lleves, tú no vas a poder profundizar con el Señor porque siempre vas a estar apurado, Mm. porque siempre lo vas a tomar como un checklist más y no vas a tener la capacidad de estar en silencio delante del Señor. Y eso fue algo que yo descubrí. A mí me generaba demasiada confusión tener tiempos hermosos con la palabra, pero cuando terminaba de leer o de escribir mi meditación, necesitaba cerrarlo y seguir. Y decía, algo me está pasando, o sea, ¿por qué no puedo profundizar más? Y lo que me di cuenta era que no podía profundizar más porque mi mente no sabía cómo quedarse quieta. Wow. Mi mente no sabía cómo quedarse en silencio. Entonces la gente dice, quiero tener tiempos profundos con el Señor, pero tú ni siquiera, la mente es como un músculo y tenemos que entrenarla, aprender a estar quieta. Entonces tú no puedes pretender estar quieta delante de Dios si tú no tienes momentos de quietud durante el día. Así Entonces es como es. un reentrenar la mente. Y es increíble porque para mí esto inclusive es vivir para la gloria de Dios. Si yo Mm. reentreno mi mente durante el día a estar quieta, cuando esté delante del Señor voy a tener mayor capacidad de profundizar ese tiempo. Amén. Amén. Y me encanta lo que dices porque incluso recuerdo hace un tiempo, lo hablé contigo y eh, compartía también a través de redes sociales que uno de los mayores problemas que tenemos es que no somos capaces de pensar por qué pensamos como pensamos. Pareciera una locura, ¿eh? Pero tú me estás entendiendo. Yo te estoy entendiendo así. O sea, el hecho de que, o sea, no solamente el ser humano, el creyente en especial, que no tengamos la capacidad de sentarnos y decir, ven acá, ¿por qué yo pienso así? ¿Por qué yo veo lo que veo? ¿Por qué yo oigo lo que oigo? ¿Por qué como lo que, o sea, tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos nuestras decisiones, nuestras razones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿O por qué no hago aquello? Si me conviene, si me hace bien leer la Biblia, y yo lo sé, ¿por qué no lo estoy haciendo? Y ese diálogo es el que nos permite hacer estas cosas. Y estoy 100% de acuerdo contigo y lo he visto en mi propia vida y lo hemos hablado. eh, Necesitamos estos espacios. Y tú en el libro incluyes incluso ejercicios de lectura, de meditación, de oración de las escrituras, para poder como ayudarnos a entrenar lo que tú decías, este entrenamiento. Pero en base a eso te tengo dos preguntas. Una.
¿Qué papel juega entonces la disciplina? O sea, el nosotros ser disciplinados en poder mantener vivo el fuego. O sea, el tú decidir, yo me voy a dedicar a ser una persona disciplinada con lo que tengo que ser disciplinado. ¿Qué papel juega eso? Y si nos puedes dar por lo menos un ejemplo de meditación, por ejemplo, que nos pueda ayudar a verlo prácticamente. Ujú. Ah, solamente voy a hacer una acotación con lo que habías dicho. El libro incluye muchos ejercicios, incluye inclusive muchas preguntas de reflexión Sí. y a lo largo de la lectura no solamente hay ejercicios, sino también hay como dinámicas, pequeñas dinámicas que tú tienes que rellenar como cuadritos y Ujú, marcar cosas. Y un poco la idea es eso, es invitarte a la autorreflexión. No es un libro y no te recomiendo leer este libro si estás buscando leer un libro en 7 días, ujú, porque no va a funcionar. Este es un libro que lo que quiere y lo que busca es que lo leas con detenimiento, que lo proceses delante del Señor, que escribas, que sea más, es como y yo lo digo al inicio, es como una invitación de la mano a caminar juntas, ujú. en la que yo te voy a acompañar a poder verte a ti misma delante del Señor, pero luego acompañarte y guiarte a que tú puedas seguir esa conversación con Dios. Amén. Entonces, tiene mucho de eso. Ok, y respondiendo a tu pregunta, la primera, sí, o sea, la disciplina. ¿Sabes qué pasa, Masi? Que somos extremadamente débiles y somos más débiles de lo que nosotros mismos somos capaces de reconocer. Entonces necesitamos algo que nos ancle y que nos libre de nosotros mismos. Entonces yo suelo decir que las disciplinas espirituales me libran de mí, porque Ujú, si yo desarrollo una disciplina, un hábito cada día en mi vida, cuando yo no quiera hacerlo, como ya está formado el hábito, y va a llegar el momento en que no quiera, ujú. va a llegar el momento en que no me da la gana Solito. de sí, o sea, porque estoy caída, porque vivo en una constante lucha. Entonces, ese momento va a llegar, pero si tú te preparas para ese momento, si tú trabajas en desarrollar el hábito, para que cuando llegue ese momento, vas a tener tu cita con Dios. Y entonces cara a cara vas a tener que decirle, Señor, no quiero estar acá, ayúdame. ¿No te das cuenta de la diferencia? Claro. Porque si yo no desarrollo el hábito, entonces cuando no quiera o cuando quiera, va a ser tan fluctuante que yo no estoy desarrollando nada profundo. No estoy desarrollando esa intimidad profunda que Dios quiere tener conmigo. Pero si yo lo desarrollo, cuando llegue el momento duro en el que simplemente no quiero leer la Biblia, no quiero orar, no quiero ir delante del Señor, voy a tener que hacerlo porque ya mi mente, mi cuerpo, ya se ha ido formando para eso. Entonces, cuando me encuentre con el Señor, cuando tenga mi tiempo con el Señor, no, ni siquiera me voy a sentir avergonzada de decirle, Señor, no quiero estar acá, porque está en Ujú. esa relación íntima con Él, que no se ve ni siquiera como una tarea, sino se ve como sentarme al costado de mi Padre, Amén. decirle, o sea, no tengo ganas, ayúdame. ¿Qué pecado hay? O de repente yo soy consciente del pecado. Señor, mira esto, y tampoco lo quiero dejar. Ayúdame a querer dejarlo. Pero ya se vuelve otra conversación, ya no se vuelve Sí. como el Dios legalista que está encima con una vara y que me va a dar, sino es una relación de intimidad. Eso para mí, ese corazón que arde, y no arde como, un fuego pasional, sino es un corazón que arde porque está calientito, ¿sabes? Porque está como abrazadito en los brazos de su Señor y se Wow. siente segura. Entonces, es mantener ese calor. No es un corazón, el fuego de la pasión. O sea, sí, sí, tiene mucho de eso. Pero para mí más es un corazón que está como abrazado por los brazos de mi Dios. Gloria a Y entonces Dios. me puedo acercar en lo peor de mí, en lo mejor de mí, y Él siempre me recibe. Amén, amén. Majo, y entonces, ¿qué ejemplo nos pudieras dar, por ejemplo, de cómo se vería una meditación? Si nos puedes decir así rápidamente, bueno, yo puedo meditar, tener ese versículo y puedo meditar de esta forma. Me Sí. siento, lo hago parada, con la Biblia abierta. O sea, ¿cómo se ve? Sí, normalmente yo lo que hago es soplar tiempos obviamente cada uno.
digamos, conoce su rutina y lo que mejor le funciona. A mí me funciona mucho tener mis tiempos con el Señor antes que mi casa entera despierte. Eso es más o menos 5 de la mañana. Entonces, es tener mi tiempo primero de oración. Yo suelo tener un tiempo como prolongado de oración con el Señor, como una conversación, literalmente, como si estuviera hablando con un amigo. O sea, y me río y lloro y es como un tiempo íntimo. Y luego es un tiempo de lectura en la palabra. Y termino con un tiempo escribiendo. Y ahora, yo enseño distintas técnicas de meditación en el libro, pero una, la más sencilla que yo te puedo decir es la paráfrasis. La paráfrasis es decir lo mismo en otras palabras. Entonces, si tú estás leyendo, por ejemplo, un capítulo hoy, elige unos 2, 3 versículos de ese capítulo. Yo suelo pedirle al Señor que me diga, Señor, ¿dónde quieres tú que yo fije mi atención hoy? ¿En qué texto quieres que yo fije mi atención hoy? Entonces, lo suelo hacer mucho siempre en oración, porque yo no puedo leer la palabra de Dios desconectada del Dios de la palabra. Amén. Y una vez que me encuentro como ese texto donde yo entiendo que el Señor quiere que yo fije mi atención, lo que hago es ese texto, es escribirlo unas 2, 3 veces en un cuaderno con otras palabras. Es decir lo mismo, pero distinto. No estamos llamadas en eso. O sea, en ese momento no es que estás interpretando el texto, ni estás reflexionando sobre el texto. Simplemente es repetir lo mismo, pero decirlo con otras palabras. Y hay muchas personas que me dicen, a mí me da miedo. Entonces, mi consejo, y les da miedo porque tienen miedo como que de decir una herejía. Ajá. Entonces, mi consejo siempre es, empieza una palabra a la vez. Escoge un texto corto, empieza una palabra a la vez. Pero lo que te va a obligar el ejercicio de la paráfrasis es observar las palabras y a pensarlas, porque vas a tener que decirlas de otra forma. Entonces, al pensar en una palabra, ya estás pensando en el texto. Y lo que queremos es enseñarle a nuestra mente que está acostumbrada en este mundo, y lo que hablamos hace un rato, a ir a toda velocidad, a detenerse y a pensar. Sí. Y a nadie le gusta, es súper incómodo, es bien incómodo. Cuando yo he hecho esto en grupos, normalmente lo hago en mis talleres virtuales, pero cuando lo hago en grupos presenciales, odia este ejercicio, Ujú. porque les obliga a pensar y no queremos pensar. Vivimos en una generación que quiere todo rápido, lo quiere todo masticado, pero nosotras queremos y anhelamos una relación profunda con el Señor. Y el Señor nos manda, neta. En Josué 1:8, en el Salmo 1, nosotros vemos que una vida que da fruto delante de Dios es una vida que medita en las escrituras. Entonces, no Mm. tenemos cómo escaparnos de ese llamado, porque así es como Dios ha diseñado la vida del creyente, y una vida fructífera, y una vida que vive gozosa delante de Dios. Amén, amén. Glorioso, de verdad, wow. Eh, y eso que he podido hablar contigo de esto muchas veces, pero cada vez que hablamos es como que se me vuela la cabeza. Gloria a Dios. Majo, se nos está yendo el tiempo, pero hay dos preguntas que no quiero dejar de hacerte. La primera es, ¿qué mensaje le das a aquel que te está escuchando y en lugar de sentirse, wow, esto es lo que yo necesito, está sintiendo culpa y vergüenza porque se da cuenta de que su llama está casi un humito o una chispita pequeñita y se siente vergonzoso y no sabe ni siquiera qué hacer ahora? ¿Qué le dirías a ellos? ¿Cómo les animas? Bueno, lo primero que le diría es que yo estaba ahí. De hecho, en el libro cuento un poco eso. Cuento que eh, la razón por la que yo no leía la Biblia era porque no la entendía y me parecía aburrida. Y yo sé cómo se siente un corazón así, que está árido, que está frío, que se siente lejos de Dios y se siente culpable y no sabe cómo volver. Y creo que mentiríamos si no reconociéramos o si no fuéramos capaces de reconocer que todos los cristianos en algún momento de nuestra vida cristiana nos hemos encontrado ahí. Entonces, lo primero es eso. Estamos igual de caídos, acá nadie es superior al otro, sino que nos necesitamos como comunidad. Entonces, el Señor ha dispuesto, si bien recursos, lo primero que el Señor ha dispuesto es a su propia iglesia. Entonces, lo que yo haría es animarte a que te acerques a alguien de tu iglesia Amén. y, y confieses tu corazón, le compartas tu corazón. Me siento frío, me siento árido, no sé cómo hacer. Y pedir ayuda para volver a la palabra, Amén. porque alejados de la palabra no hay ninguna posibilidad que nos podamos acercar a Dios. Si tú te acercas a Dios lejos de la palabra, te vas a acercar a un Dios creado por tu imaginación o por la de alguien más. Y Ujú. ese no es el Dios de la Biblia. Wow.
Ese no es el Dios que enciende el corazón. Entonces necesitas a alguien que te lleve de regreso a las escrituras y que te propongas con esa persona, que te acompañe a leer, a meditar, a reflexionar y que tú puedas rendir cuentas con esa persona. Parece como muy simple, ¿sabes? Parece como, ay, es lo de siempre. Ajá. Trillado. Sí, parece un cliché, Ujú. pero lo cierto es que es la palabra del Dios vivo, la única que puede encender nuestro corazón. Y eso es lo que se le pasó a los discípulos en Emaús, camino a Emaús, cuando Jesús les mostraba las escrituras y les mostraba dónde él había estado. Y ellos al final dicen, no ardía nuestro corazón Mm. cuando él nos abría las escrituras. La palabra de Dios tiene el poder de dar vida a nuestra alma. Amén. El problema es que la hemos menospreciado demasiado, más. Sí. Nos hemos olvidado que esa es la fuente de vida. Nos hemos olvidado que esa es la fuente que enciende nuestro corazón y nuestra alma. Y creemos que necesitamos algo más. Creemos que necesitamos de alguien más, de una prédica más, de un concierto, de un retiro, ¿sabes? De una canción, de un libro. Lo que necesitamos es volver a las escrituras de cabeza, porque es el único lugar donde Dios se ha revelado y es el único lugar que va a encender de nuevo nuestro corazón. No hay magia, es la palabra Mm. y es dedicarnos y es tomar la decisión de quiero esto para mi vida, porque podemos seguir buscando y puedes seguir buscando en el trabajo, en tu matrimonio, con los hijos, con tu superación personal, en tu cuerpo, en tu imagen, en lo que quieras, puedes seguir buscando satisfacción Y no lo y encontré. no la vas a encontrar. Yo soy así. Es como Gloria a decía Dios. Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. ¿Y dónde está Dios? En su palabra. Y eso es lo que Él nos Amén. ha dejado. Necesitamos como volver a darle el valor a las escrituras que Dios quiere que le demos. Amén. Amén. Wow, gloria a Dios, Majo. Yo quisiera que siguiéramos aquí hablando. Tengo como 15 preguntas más, pero ya el tiempo no nos da. Pero de verdad, gracias. Gracias por ser tan honesta, tan abierta, abrir tu corazón y con tanta claridad hablarnos de cosas que uno sabe, pero que uno necesita escuchar tanto. Y yo espero que de verdad, así como yo mismo he sido como removida con esta conversación, igual así sea con todo el que la escuche, Mm. ¿verdad? Gracias, Mau, y gloria a Dios por tu vida y el que te aceptaras el reto de escribir Arde mi corazón. No, gracias a ti, Maxi, por la invitación y para mí es, de verdad, me apasiona esto, este entender que lo que hemos perdido es el valor de las escrituras y necesitamos volver a ellas. Amén. Y simplemente esta es como una guía y probablemente una de las muchas que pueden existir, eh, que me permite el Señor poder servir a su iglesia y mi oración es que sea bendición y que Dios quiera usarlo para traer a muchos de regreso a ser abrazadas por el corazón del Padre, para que ese corazón arda calientito, ¿verdad? Con Él. Amén. Amén. Gracias de nuevo y también gracias a todas ustedes por escucharnos hasta aquí. Gracias por las que se han quedado en todo este tiempo de espera. Y les recuerdo que Arde mi Corazón está disponible en todas las plataformas digitales. Está disponible en tu librería cristiana favorita. Si no está en tu librería, llama y pídelo para que te lo tengan ahí. Y bueno, animarte a que, como dijo Majo, este sea un libro que te tomes el tiempo de leer y de reflexionar en él y de llenar todo lo que ella pone allí y orando que una vez lo hayas terminado, tu vida pueda ser literalmente transformada. Gracias de nuevo por tu tiempo y nos veremos en un próximo episodio del podcast de Lifeway Mujeres. Bye bye.